importantes del ámbito judicial. Bueno, mientras tanto, entre los títulos o entre los temas, yo diría que lo del dólar me da la impresión que a esta hora es lo que todo el mundo de la política y el mundo económico está siguiendo muy de cerca. Porque hay una tensión que se ha traducido en un aumento de un tipo de cambio a valores que hasta acá no habíamos visto. O sea, el dólar está tendiendo a confluir al lugar en donde algunos, cuando a mitad del mes de abril el gobierno decide levantar el cepo parcialmente para las personas físicas, humanas, se les dice humana porque las personas físicas jurídicas no pueden acceder al mercado único del libre de cambio. Cuando el gobierno sale de ese esquema monetario, muchos pensaban que iba a estar más cerca de este número, de los 1.400, donde la economía se suponía era más competitiva, donde la economía encontraba un valor de referencia más acorde a no tener una cuenta de servicios tan descalzada como la que tiene hoy. Es decir, miles de argentinos yendo al exterior y pocos viniendo a la Argentina, porque la Argentina se había vuelto cara, con el dólar a 1.200, y con costos productivos que ponían a muchos productos argentinos fuera de la competitividad en el mercado internacional, a propósito de un costo que en dólares había crecido mucho, exponencialmente. Algunos dicen, no, es el valor del dólar competitivo 1.300. Esto es lo que planteó el gobierno en las últimas horas. Sin embargo, que la pulseada con el mercado ponga el dólar entre 4 y 5% por encima, empieza a marcar definitivamente alguna preocupación que hasta acá no estaba. Sí, lo llamativo es el salto que se produce en el día de hoy, de un orden de un 3%, después lo que vos bien marcabas, un éxito mediano, parcial, tibio, en lo que tiene que ver con las LEFI, ¿no? y el exceso de pesos que se traduce claramente al dólar, lo estamos viendo en el día de hoy, algunos lo desestimaban. El gobierno que canchereaba hace 2 o 3 semanas en ese sentido decía, bueno, 1.350 todavía está bien. Compra campeón, dijo el ministro Caputo. Es cierto que todavía hay cierto margen respecto de la banda superior y esto podría evitar la intervención directa, aunque que vos bien lo marcabas, hay intervención todos los días, más de 500 millones de dólares se han ido en el último tiempo, ¿no? En función de esto, de tenerlo controlado. Sí, hay que ver qué pasa con el traspaso a precio. Insisto, en julio no lo hubo. Habrá en agosto, no lo sabemos, el listado de precios vendrá en las próximas horas. Lo que está claro es que aumenta la prepaga, que probablemente aumente el combustible. 1,6 más o menos. Correcto, que aumente el combustible, aunque YPF ya no lo va a informar más porque va a establecer esquemas de bandas y por lo tanto de libertad de precios. Vienen los aumentos del transporte, 3,6%, pasaje de colectivo. Aumentan los peajes en la Ciudad de Buenos Aires. Aumenta el subte por encima de los 1.000 pesos. 1.031. 1.031 para ser más exactos, correcto. Y después el gobierno acaba de autorizar los aumentos en luz, gas y agua. Que como ustedes saben, corren al 1, 1,5, más o menos, promedio, pero también le ponen a la cuenta servicios de la familia todos los meses una escalerita. Sí, que hay que compensarla con aumentos salariales que no necesariamente llegan en todos los casos. Perdón, Maxi. No, decía telefonía 3%, uno de los rubros que también en el último tiempo sube muy por encima de la inflación. Insistimos, hay una economía infinitamente más ordenada, mucho más organizada, con una hoja de ruta mucho más nítida, infinitamente más clara. Pero el desarme de las LEFI, que es una cuestión técnica que conocen pocos, que son los financistas los que intervienen, los economistas, que era cómo aspirábamos los pesos sobrantes del mercado, trastocó expectativas y modificó consideraciones del mundo económico que yo no había escuchado hasta hace 15 días de parte de personas muy afines al propio equipo de Luis Caputo. Algo pasó, algo se quebró, confianza. Un montón de variables. Seguridad, no lo sé. La más importante, la que vos marcás, sumale el bajo rinde de dólares en estos últimos días, a propósito de también cambia lo que tiene que ver con las retenciones. Habrá que ver si en estos si se reactiva, pero claramente por una cuestión estacional hay menos dólares disponibles del campo y también está la cuestión electoral. Te dirían el 1, 2, 3. Sí, en cualquiera de los casos hoy se publicó finalmente en el boletín oficial la modificación y la reducción de las alícuotas de los derechos de exportaciones para los distintos productos, entre ellos la carne, también además de la carne, entre otros productos, como marcábamos en el día de ayer, todo lo que tiene que ver con el girasol, que va del 7 al 5,5%, el maíz y el sorgo del 12 al 9%. Más de casi la mitad de la cosecha de maíz todavía por rendir. La soja, que baja del 33 al 26%,
y los subproductos que van a pagar el 24,5%, amén de la carne vacuna de novillo y la aviar, que pasan del 6,75% al 5%. Todos valores que regían hasta el 30 de junio, que es lo que hay que decir también. No hubo ninguna modificación adicional. Eran las alícuotas que tenían hasta el 30 de junio, que se suponía que a partir de ese momento el gobierno dijo: lo volvemos a aumentar y no van a reducirse. Bueno, ungidos por la necesidad, las circunstancias, tuvieron que bajarlas buscando justamente esto, que haya más liquidación y por lo tanto que ingresen más dólares a la actividad económica. Pero insisto, yo me quedaría centrado en lo que está pasando en la City porteña y es probable que en las próximas horas lo que veamos sea intervención del Banco Central, fuerte intervención en futuro para tratar de bajar un dólar que está con esta dinámica que me parece empezó a preocupar al gobierno de una manera que no había ocurrido hasta acá. Recuerden que el presidente, el momento más crítico de su gestión fue con el dólar a 1.500 en julio del año pasado, donde el gobierno sintió el rigor, dijo que era un golpe de mercado, acusó a algunos banqueros en particular, pero sintió el rigor de ese principal contrato constitutivo que tiene el gobierno para con la sociedad que lo puso como presidente a Javier Milei, que es el primer presidente economista en la Argentina, que era ordenar la macro, contener el dólar, estabilizarlo, bajar drásticamente la inflación y por lo tanto dar previsibilidad a una sociedad que estaba inmersa desde hace mucho tiempo, muchos años. Particularmente el gobierno de Alberto Fernández hizo mucho al respecto en un desaguisado persistente. Recuerden que Alberto Fernández recibe el dólar a 60 y lo deja a más de 1.000. Se multiplicó por 15 bajo la gestión de Alberto Fernández. En la gestión Macri se había multiplicado por 4, de 15 a 60. Esta es un poco la lógica en la que venía la economía argentina. Canciller, ¿de qué hablamos un ratito? Déjame el título.